Buen día. El día de hoy vamos a ver ciencias de tercer grado, reacciones redox. Soy la maestra Jessica Janet Orozco Martínez. El tema es transformación de nuevos materiales, el contenido e importancia del óxido de reducción. El aprendizaje esperado identifica el cambio químico en algunos ejemplos de reacciones óxido-reducción en actividades experimentales y en su entorno. Analiza los procesos de transferencia de electrones en algunas reacciones químicas. Entonces, lo primero que vamos a ver, si observan estas imágenes y les preguntamos si alguna vez ustedes se les había ocurrido que la oxidación ocurre en muchos lugares, en muchos procesos de la vida. Por ejemplo, aquí podemos ver a una camioneta, que el metal con la que está hecha ya está oxidada. Podemos ver herramientas, clavos, hasta las frutas se pueden oxidar. Si es, y nuestra piel. ¿Cuál es la razón? La razón no es porque haya durado muchos años, la razón es porque estuvieron expuestos al oxígeno. No hubo ninguna cubierta que los pudiera proteger de, de esa oxidación, de esa presencia. Si está en presencia del oxígeno, puede ocurrir la oxidación, pero las reacciones de óxido-reducción no solamente es en presencia del oxígeno, sino que existen otros elementos que hacen que al estar combinado con otro elemento puedan oxidarlo. No solamente es el oxígeno, sino hay, y vamos a verlo más adelante porque si se fijan aquí vemos la manzana oxidada, la piel oxidada. Nosotros también nos oxidamos. Y vamos a empezar con los números de oxidación. ¿Qué son los números de oxidación? Los números de oxidación representan la carga aparente que tiene un átomo cuando se combina con otros para formar una molécula. Entonces, tenemos nosotros los elementos, los que conocemos en la tabla periódica. Tenemos el número 11 que nos indica el número atómico, que ya sabemos que es igual al número de protones que contiene el elemento. Cuando está así sin combinarse, el elemento químico tiene una carga neutra. ¿Qué quiere decir? Por esos 11 protones que yo tengo con carga positiva, voy a tener 11 electrones. Y abajo está su nombre, que es el sodio, la masa atómica, que ya sabemos que es la suma de los protones más los neutrones. Y tenemos aquí un numerito. ¿Cuál es el numerito? Es 1 y vemos con un símbolo de más, entonces es 1 con carga positiva. A eso se le llama número de oxidación. Entonces es la capacidad que tiene un átomo para poder formar una molécula. Entonces vemos aquí que el número de oxidación es el número entero que se representa con el número de electrones que un átomo pone en juego cuando forma un compuesto determinado. Entonces, estos numeritos que están arriba, si se fijan, estos son los números de electrones que pueden ceder o que pueden compartir con otros elementos para formar así una molécula. Por ejemplo, aquí vemos arriba el hidrógeno 0, aquí el oxígeno 0, y después cuando forman, esta es una reacción de adición, porque hidrógeno más oxígeno nos da el agua. Ahorita vamos a ver esta ecuación porque no está equilibrada, no es una ecuación equilibrada. Entonces, después de esa reacción, va a tener que el hidrógeno cuando se combinó con el oxígeno, tiene una carga de electrones, uno positivo, y del oxígeno, uno negativo. Entonces, para esto existen reglas para determinar los números de oxidación. Hay una tabla también, pero hay unas reglas si no tenemos a la mano la tabla. Por ejemplo, nos dice que el número de oxidación de todo átomo libre o un elemento que no esté libre, o un elemento que tenga sin combinarse con otro elemento, siempre va a ser 0, ya sea que esté solo o que sea diatómica o que sea poliatómica. Por ejemplo, habíamos dicho nosotros que el oxígeno en el ambiente nunca está solo un solo átomo, sino que están dos átomos. Por ejemplo, este es una molécula O y con un 2 abajo me indica que son dos moléculas de oxígeno. Entonces,
en el oxígeno siempre en el ambiente va a estar con 2 y el hidrógeno también. A eso se les llama diatómicos. Si ven aquí, por ejemplo, está el bromo, 2 átomos de bromo, 2 átomos de yodo. Dice, el número de oxidación de hidrógeno, cuando está combinado, siempre va a ser 1 positivo, a excepción de aquellos cuando el hidrógeno está combinado con átomos metálicos. Cuando está así, entonces va a ser un 1 negativo. Y el oxígeno, siempre que esté combinado, es 2 negativo, excepto los peróxidos. Los peróxidos son oxígeno con 3 átomos, con 4 átomos, con 5 átomos, con 2 átomos. Entonces, eso va a ser 1 negativo. Y la suma de los números de oxidación de todos los componentes de una molécula debe de dar 0. Las moléculas van a ser neutras, por eso debe de dar 0. Pero si tenemos iones, los iones van a ser de acuerdo a la carga que tenga. La suma va a ser de acuerdo a la carga que tenga. También tenemos, por ejemplo, que los elementos del grupo 1A, 2A, 3A van a tener estos números de oxidación. Por ejemplo, el 1A va a tener 1 positivo, el 2A, 2 positivo, y 3A, 3 positivo. Y el flúor siempre va a ser 1, ¿sí? Va a ser 1 negativo. Entonces, cuando los elementos del grupo 15, 16 y 17 forman combinaciones binarias, usan el número de oxidación más bajo. Por ejemplo, aquí sería, si tengo 18 grupos, sería 18 menos 15 me da 3, entonces lo puedo combinar con número positivo, negativo, más o menos 3. Ese sería el número de oxidación del grupo 15. Y nos dice que en un compuesto neutro la suma de todos los números de oxidación debe ser 0. Y en un ion poliatómico la suma de los números de oxidación debe ser igual a la carga neta del ion. Entonces, tenemos aquí que los metales tienen números de oxidación positivos siempre. Y los no metales los pueden tener tanto positivos como negativos. Entonces tenemos que el número de oxidación positivo, si el átomo pierde electrones o comparte con un átomo que tenga tendencia a captarlos, y será negativo cuando el átomo gane electrones o los comparta con un átomo que tenga tendencia a cederlos. Entonces, por ejemplo, aquí el oxígeno pues ganó electrones, por eso es negativo, y aquí pues tiene la tendencia de compartirlos o de cederlos, por eso es 1. Se queda con más protones, por eso tiene carga positiva. Ahora dicen ustedes, maestra, aquí tenemos una tabla. ¿Cómo pueden ser compositivos los metales alcalinos y los alcalinoterrios? Y tenemos otros grupos, por ejemplo, tengo que la plata tiene 1 positivo, hidrógeno 1 positivo. Y aquí tenemos la tabla periódica, que se divide en metales, en no metales y en gases nobles. Ellos van a tener 0 porque 18 menos 18, entonces nos da 0. El número de oxidación pues es 0. Pues, ya habíamos hablado de los gases nobles. Dicen, maestra, son muchas reglas. Entonces, para que no se confundan, está este cuadro. Aquí les puse una libretita porque se lo deben de anotar en su libreta para que no se les olvide. Entonces, ya tenemos que el número de oxidación representa el número de electrones que un átomo pone en juego cuando forma un compuesto determinado. Puede ser tanto positivo o negativo. Siempre va a ser 0 en átomos o elementos sin combinar. Siempre, 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 siempre va a ser 0. Por ejemplo, si tenemos un hidrógeno, si tenemos un oxígeno. Tengo aquí el hidrógeno, es un elemento sin combinar. ¿Su número de oxidación cuánto va a ser? Pues 0, yo le pongo arriba 0. El oxígeno está sin combinar, pues 0. Si tengo aquí sodio, Na, sodio, si está en combinar, su número de oxidación es 0. Entonces, todo lo que esté sin combinar es 0.
Los del grupo 1 van a tener un 1 positivo de número de oxidación. El hidrógeno siempre, si se combina, va a ser 1 positivo. Y el oxígeno combinado con otro elemento siempre va a ser 2 negativo, menos cuando son peróxidos. También aquí en los hidrógenos, cuando son con metales, combinados con metales, entonces también va a ser aquí 1 positivo. Aquí tiene sus excepciones. Y nos dice que la suma de los números de oxidación de una molécula es 0, siempre. Siempre que sea así. Pero si hay iones, la suma de los números de oxidación de un ion es igual a la carga de un ion. Por ejemplo, si un ion tiene una molécula con carga negativa, la suma de ellos va a ser esa carga negativa. Si tiene una carga negativa de 1 negativo, su suma, sumar el elemento más el otro elemento, al sumar sus números de oxidación, va a ser 1 negativo. Ahorita vemos los ejemplos. Hay tablas que ya vienen con sus números de oxidación. Podemos ver, por ejemplo, esta tabla. Hay otra tabla. Aquí se pueden apreciar un poquito mejor los números de oxidación. Ya vemos que aquí, en el grupo 1, todos tienen número de oxidación 1, en el 2, 2. Aquí es donde cambian. Aquí varían mucho, pero casi siempre se usan los que tienen primero. Al menos 1 o 2 son los que se tienen para combinarse. Y en el grupo 3, ya vemos que tiene 3, pero pueden variar, pueden tener más. En el 14, en el 15, en el 16, 17, en el 18, pues no tiene, ya sabemos por qué. Porque 18 menos 18, entonces me da 0. Sabemos que son gases nobles y no tienen ya electrones en su última capa de valencia. Entonces vamos a hacer una actividad, se llama formando moléculas. Y se observa la siguiente tabla, en las filas hay átomos metálicos, en las columnas átomos no metálicos. ¿Sí? En las filas, estos son los metálicos, sodio, calcio, cobalto y oro, metales. No metales, fósforo, bromo, azufre. Si ustedes se fijan, en los paréntesis yo puse ya el número de oxidación de cada elemento. Si no, pueden ustedes también buscarlos en estas tablas, en esta tabla. Pero yo ya les puse aquí el número de oxidación para que no batallen. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a formar moléculas. ¿Cómo las vamos a formar? Pues con el número de oxidación de cada uno. Por ejemplo, tenemos el sodio. Su símbolo, sabemos que es Na, por eso está aquí. Es fósforo. ¿Cuál es su símbolo? Pues la P. Y vamos a formar la molécula para formar un compuesto. Entonces tenemos que el fósforo tiene un número de oxidación negativo, que es el -3 o 3 negativo, y que el sodio tiene un número de oxidación 1 positivo. ¿Cómo lo vamos a formar? Les voy a explicar ahorita cómo se forma vamos a explicar cómo se forma el sodio con los otros elementos, moléculas. Por ejemplo, el sodio me dice 1 positivo y fósforo 3 negativo. ¿Qué voy a hacer? Voy a tomar el fósforo, es el primero que lo voy a poner, el fósforo, que es con el símbolo de la P, y tengo el sodio, Na. Ahí ya tengo mi molécula. Ahora lo voy a hacer con mis números de oxidación. Tengo que el número de oxidación es 3 negativo. Se lo voy a colocar. Entonces, si tengo el 3 negativo, y aquí tengo un átomo, aunque no se vea, pero yo sé que tengo aquí un átomo. 1 por 3 tengo -3. Era -3. Y si aquí yo tengo que el sodio es 1 positivo, y lo multiplico por el que está aquí, como no tengo es 1, sería 1 por 1, me da 1. Entonces no me da. Entonces, ¿qué número le tengo que poner aquí para que me dé 3 positivo? Le tengo que poner aquí el número 3. Entonces, aquí sí le voy a mover a los átomos. En los números de oxidación, para hacer las moléculas, yo tengo que moverles a los átomos, a los números pequeños. Ahora sí, tengo 3 por 1, 3
positivo más el 3 negativo por 1 menos 3 negativos. Y tengo más 3 más menos 3 me da igual a 0. Entonces tengo 0 ahí ya. Mi molécula, una de las reglas es que mi molécula es neutra, es 0. Tiene que darme 0. Entonces si lo sumo me da 0. Ahora vamos a hacer el del bromo. Me dice que bromo es menos 1. Entonces voy a colocar yo el bromo. Ahí tengo el bromo. Y tengo 1 negativo. Tengo el 1 negativo. Ahora voy a colocar el sodio. Así que es Na con mi 1 positivo, número de oxidación 1 positivo. ¿Sí? Ahora vuelvo a multiplicar. Menos 1 por 1, ¿cuánto me da? Pues me da a menos 1, que es de este. Bueno, lo voy a poner aquí para que no se confunda. Menos 1. Y después tengo el de sodio, que lo voy a multiplicar. Esto me tiene que dar igual a 0. ¿Sí? Este más 1 por el numerito que tengo aquí, que es 1. Entonces es 1 positivo por 1, me tiene que dar a 1 positivo. Entonces ahora sí lo sumo. 1 positivo más 1 negativo me da 0. Entonces sí está bien. Entonces ya formé ahí mi molécula. Aquí no es necesario que le ponga ningún numerito porque ya está bien. Entonces mi molécula está así. Bromuro de sodio con su 1 negativo y su 1 positivo. Bromuro de sodio. Ahora vamos a hacer el de azufre. Tenemos azufre, que es la S, y tenemos el sodio, que es Na. Y ahora vamos a colocarle sus números de oxidación. El de azufre siempre cuando esté combinado es menos 2 o 2 negativos. Es igual que el oxígeno, es menos 2. 2 negativos. Número de oxidación, 2 negativo. Y el de sodio es 1 positivo. Ahora sí. ¿Qué voy a hacer? Los voy a multiplicar, igual que los otros. Voy a tener 2 negativos por 1. Acuérdense, cuando no tiene nada es que es un átomo. Sería 2 negativos. ¿Sí? Ahora, el 1 positivo del sodio por 1, ¿cuánto me da? No, pues me da más 1. Y si yo sumo el más 1 menos el 2, ¿cuánto me da? Pues me da menos 1. Entonces, ¿está correcto? Pues no. Lo tengo que volver a checar para que este me dé a... ¿Cuánto tengo que para que me dé 2? ¿Cuánto le tengo que sumar para que me dé 0? Perdón. Le tengo que sumar 2. Entonces, yo tengo que ponerle aquí un número que multiplicado por 1 me dé a 2. ¿Qué número sería? Ahí el número que yo le tengo que poner es el número 2. Entonces, ahora sí, 1 por 2, 2. Entonces ya tengo negativo, positivo. 2 positivo más, menos, más, 2 negativo, 0. Ahí ya está correcta. Mi molécula es sulfuro de sodio. Me tiene que quedar aquí con mi menos 2 y con mi más 1. Menos 2 por 1, menos 2. 1 por 2, 2. Ahora sí tengo 2 más 2 negativo, 0. Aquí ya está bien. Tenemos no solamente el del sodio, tenemos calcio, entonces lo vamos a combinar con el calcio también. Por ejemplo, el calcio me dice 2, entonces voy a ponerle aquí arriba
más 2. Y del fósforo, pues tengo menos 3. Entonces aquí tengo menos 3 por 2, menos 6 o 6 negativo. Y ahora tengo el 3, perdón, el 2 de oxidación, 2 positivo, por 3 me da 6 positivo. Si ese 6 lo sumo con el 6 negativo, voy a tener 6 más 6 negativo me da 0. Entonces ya tengo mi molécula, es 0. Así le voy a seguir con el bromo para formar la molécula con el bromo, que sería bromuro de calcio, y con el azufre. Después tengo con el cobalto. Aquí, si ustedes se fijan, ya tengo con el número de oxidación 2 positivo el cobalto, pero me pide que también lo haga. El cobalto tiene varios números de oxidación, también tiene el 3 positivo. Entonces voy a formarlo con el fósforo y con mi 3 positivo. Aquí también cobalto con el bromo y con mi 3 positivo. Y el azufre con el cobalto, pero con el 3 positivo. Aquí tengo el oro. El oro tiene, vamos a trabajar con dos números de oxidación, el 1 positivo y 3 positivo. Por ejemplo, primero en esta columna voy a trabajarlo con el 3 positivo, perdón, con el 1 positivo, después con el 3 positivo con el mismo fósforo, y en esta columna con el 1 positivo del oro, estoy hablando del oro, y acá con el 3 positivo. Aquí ya se trabajó con el 1 positivo y le falta completar con el 3 positivo. Aquí es formación de moléculas. Esto lo vamos a hacer en su libreta y vamos también a revisarlo. Si tienen dudas, no se desesperen. Me pueden buscar ya sea en Facebook o por inbox para aclarar dudas, o se los puedo volver a explicar. Ahí está su libretita para que lo vayan haciendo en su libreta de química. También tenemos, aquí ya están las respuestas, pero es para que ustedes lo hagan solos. También tenemos las reacciones redox. Vamos a ser específicos. Nos dice que es cuando un elemento se oxida, siempre hay un elemento que se reduce, siempre. Porque si un átomo perdió electrones, forzosamente alguien los tiene que ganar. Entonces, ¿cómo vamos a saber cuando un elemento se oxida y cuando un elemento se reduce? Entonces, hay una regla también. Cuando se oxida y cuando se reduce. Se oxida siempre cuando ganan oxígeno, ¿sí? Pero ya dijimos que en la reacción de redox no siempre está el oxígeno presente. Por eso tiene otras reglas. Cuando pierde electrones, se oxida. Si ese elemento perdió electrones, entonces se oxida. Si hay una pérdida de hidrógeno, entonces se oxida. Y en la reducción es cuando hay pérdida de oxígeno, o si no hay oxígeno presente, la ganancia de electrones y ganancia de hidrógenos. Pero también existen unos agentes. Entonces, ¿por qué se me oxidó ese elemento que yo tenía? Ah, porque está en presencia de un agente oxidante. Entonces, agente oxidante es el elemento que hace que otro elemento se oxide. Y agente reductor es el que hace que el elemento que lo acompaña tenga una reducción. Y vamos a ver esta gráfica. Es como una recta numérica, si se fijan. Y en medio está el 0. De este lado tenemos los números positivos como una recta numérica. Aquí quiere decir que son cargas positivas. Acuérdense, estamos trabajando con cargas de los átomos para la formación de moléculas. Cargas positivas y cargas negativas. Sí, el elemento, cuando se forma el compuesto, tiende hacia la derecha, hacia hacerse más positivo, entonces el elemento se oxida. Quiere decir que perdió electrones. En cambio, si el elemento se va hacia el lado negativo, entonces se reduce. Quiere decir que está ganando electrones con su carga negativa. Gana electrones. Aquí también tenemos otra gráfica que nos dice, se aumenta el número de oxidación cuando va hacia la derecha.
cuando pierde electrones. Por eso nos dice pérdida de electrones. Y disminuye el número de oxidación, que quiere decir que se reduce cuando hay ganancia de electrones. Cada vez que se vaya hacia la izquierda y sea más negativo, más negativo, quiere decir que se reduce, ¿sí? Y entonces aquí tenemos una oxidación, que es la oxidación del fierro. Pero antes les voy a explicar esa tablita para tenerla más presente. Okay. Por ejemplo, si tengo que el elemento se va hacia la derecha, se oxida. Quiere decir que pierde electrones. ¿Qué quiere decir? Pues que me quedo con protones, por eso estoy más positivo, porque me quedo solamente con los protones y los electrones los perdí. Si se hace hacia la izquierda, quiere decir que gana electrones. Entonces, si se hace hacia el lado negativo, quiere decir que gana sus electrones. Y cada vez va a ser más negativo porque está perdiendo, tiene menos protones. Y va a ganar electrones. Así lo podemos ver. Si ustedes no se acuerdan cómo hacerlo, pueden acordarse o hacer la analogía que se parece a la recta numérica. Y aparte, si dicen, ay, no me acuerdo para dónde iba la oxidación y para dónde iba para dónde se reduce, pues yo lo hago con la analogía o lo hacía con la analogía de, por ejemplo, una palabra. Yo, por ejemplo, lo pongo con la palabra rosa. Si está primero la R, quiere decir que si se me va para acá, se reduce, R de reduce. Y si está la O y se me viene para acá, como está la O para acá, quiere decir que se oxida. Entonces, también pueden buscar analogías para que se les haga un poquito más fácil.